quería ir, pero la verdad es que no se presentaba la ocasión propicia para eso. Por eso cuando se habló de que el congreso siguiente del Instituto Panamericano se iba a hacer en Cali, yo dije, yo voy, y como pueden ustedes, no por sus palabras. Y en el Quijote se puede leer aquello de Sancho amigo, cada uno es hijo. Han sido en las sociedades nuestras, en las sociedades iberoamericanas, empezando por España, no han sido en los últimos 200 años. Y ahora sí que tengo que volver atrás para decir qué es lo que han sido los jueces en los últimos 200 años.
Si quieren ustedes lo vemos con la construcción del socialismo, que es donde más claramente se ve. No es que los otros sea diferente, pero es donde más. La idea que se maneja, por ejemplo, desde Marx, que hay un dibujo ahí, no sé si se sabe. Instrumento que sirve para la construcción de una sociedad del futuro. No sirve para garantizar derechos de nadie, de las personas, sino que es un instrumento de elaboración. En el contexto ese, el juez se convierte en el aplicador de la norma. Y el juez no tiene como función la tutela de los derechos de las personas que acuden al mismo, sino que el que uno en particular acuda al juez es la excusa, el medio para que el juez proceda a la aplicación de la norma. Lo que el juez tiene que hacer es pura y simplemente convertir en realidad, en el caso concreto, la idea política que ha construido una norma. Cuando se dice en los libros que la función del juez es la aplicación del derecho objetivo, eso es lo que se está defendiendo. Aunque la inmensa mayoría de los que lo dicen en la actualidad ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Fíjense ustedes que eso sirve básicamente también para todas las construcciones que han nacido más o menos públicas, o más o menos de lo que pudiéramos llamar de fascismos en su manera o en su otra. La idea es de que la sociedad, el Estado da una norma, de la verdad verdadera, de lo que ha surgido el conflicto entre las partes que me traen. Porque si yo tengo que aplicar el derecho objetivo, lo tengo que aplicar realmente sabiendo cuáles son los hechos en los que lo aplico. Al servicio de eso aparece el aumento de los poderes del juez. El juez del siglo XIX era un juez neutral, tercero, liberal, entre las partes. El juez del siglo XX ha sido un juez que ha perseguido la verdad material de cómo ocurrieron los hechos. Y al servicio del descubrimiento de esa verdad material se ha producido el aumento de los poderes o de las facultades del juez, incluido, por ejemplo, el acordar prueba de oficio. La prueba de oficio no se acuerda para tutelar los derechos de las personas, en la concepción que estoy diciendo, ni el descubrimiento de la verdad es para tutelar los derechos de las personas, es para que se aplique la norma realmente tal y como ocurrieron los hechos. Ese es, digamos, el esquema básico en lo que se refiere a la idea de cómo ha ido evolucionando lo que estoy hablando de la función del juez en el siglo XX, tal como fue. Hay otra idea complementaria de esa. La idea complementaria de esa ha sido la independencia del juez. Porque eso va muy íntimamente unido a esto que les estoy diciendo. La idea complementaria de la independencia del juez va con relación a esto. El juez de Napoleón, que estamos diciendo, ese juez de Napoleón, era un juez nada independiente, como es lógico. Era un juez funcionario. Si Napoleón convierte al Poder Judicial en administración de justicia, y la administración de justicia es una parte de la administración pública, a los jueces se les nombra y se les destituye y se les quita y se les pone lo mismo que a los ingenieros de obras públicas del Ministerio de Fomento. Quiero con eso decir que el Ejecutivo se ha apoderado del sistema judicial y el Ejecutivo nombra los jueces. En algunos sitios los nombra con consenso, con acuerdo del Senado,
más o menos con acuerdo de el Parlamento. Pero en la mayoría de los sitios los jueces se nombran por el Ejecutivo directamente. Se les nombra, además, a lo largo del siglo XIX en España, por ejemplo, si alguien lee novelas de la época, si alguien lee, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, un escritor muy importante en España en el final del XIX, pues se encontrará, por ejemplo, con la figura del juez cesante. Y uno dice, ¿qué demonio era eso del juez cesante? Pues el juez cesante era lo mismo que el funcionario cesante. Quiero decir, el partido político que había ganado las elecciones que ganaba las elecciones, echaba a todos los jueces y nombraba a sus jueces propios. Eso en España se terminó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde establecida una carrera judicial significaba entonces que se ingresaba por oposición, no eran de nombramiento libre por el gobierno, pero cesó ahí. Pero me reconocerán ustedes que en muchos países iberoamericanos, por no decir en todos, el sistema establecido el sistema del apoderamiento que les he dicho, es un sistema que está todavía vigente. Sobre todo cuando a los jueces no se les nombra, no se hace un nombramiento definitivo, sino que se les nombra por plazo determinado. Cuando se les nombra por plazo, con posibilidad de renombrar después, o cuando se le nombra durante 2 periodos y al tercer periodo se le hace definitivo ya, y esas cosas, eso es una manera que impide que se pueda hablar de independencia. Ahí no hay independencia de ningún género. Nadie puede pensar que ese sistema conduce a la independencia del juez. Fíjense ustedes que es curioso. El camino que les he dicho de lo que significaba, por un lado, lo que significaba la función del juez como aplicador del derecho objetivo, se complementa con la idea del juez no independiente. Cuanto más se ha entendido que la función del juez es la aplicación del derecho objetivo, menos independientes han sido los jueces en los sistemas jurídicos esos. Porque obviamente el mejor juez es el que obedece al Ejecutivo, al titular del poder político, porque evidentemente en los países que estamos diciendo totalitarios no hay ni Ejecutivo, ni Parlamento, ni nada que se juegue. Hay un señor que dice aquel, o una camarilla, o un grupo, o un partido, que lo controla todo. Consiguientemente, de lo que se trata es de que ese juez cumpla el sistema político, cumpla el derecho objetivo que se ha plasmado, porque esa es una manera de construir un camino a donde sea. Porque los caminos llevaban más o menos así, llevaban casi todos al mismo sitio, que conste, pero digamos que por caminos un poquito diferentes, pero el final era siempre el mismo en ese juez. Es decir, esa es, si quieren ustedes, el principio, la idea de la que la idea de la que hemos partido. El origen ha sido de que, bien entrado el siglo XX y bien terminado el siglo XX, en la mayoría de los países de los que me oyen, los jueces se dice que están para la aplicación del derecho objetivo en el caso concreto, y son jueces dependientes del poder político. ¿Qué ha producido eso? Pues lo que ha producido eso es que, planteado un congreso donde se hable de la ineficacia de la justicia o del sistema judicial, el punto de arranque de la ineficacia no se trata de si los medios personales, no se trata de si hay computadoras, no se trata de si la carrera judicial, no se trata de si los funcionarios, se trata de que
la sociedad, la gente normal, ve al juez no como el garante de los derechos, que llegaré al final, sino que ve al juez como lo que es parte del aparato represor del Estado. Forma parte del aparato ese. Llevan corbata, la policía no, pero forman parte unos y otros del aparato represor. Estamos ante una situación de absoluta desconfianza hacia eso. En las sociedades nuestras hay que reconocer ciertas cosas en ese juego. El ciudadano ordinario que pasa por la calle ve al gobernante, ve al detentador del poder. Gobernante es una palabra seria. Ve al detentador del poder, lo ve de alguna manera como el enemigo, con el que tengo que convivir porque no tengo más remedio, pero cuanto más lejos mejor. Cuanto menos roce mejor. Y de ese, el enemigo, el juez una parte integra el enemigo. No hay un sistema de verdadera confianza. Aquel molinero que en la Prusia se encuentra con el rey y cuando le quiere quitar el molino para ampliar el parque, el molinero alza la cabeza orgullosamente y dice: hay jueces en Berlín. Si aquí un molinero se encontrara con que el detentador del poder de turno quiere ampliar su casa y le quiere derribar el molino, no podría decir hay jueces en, porque no hay jueces en ningún sitio capaces de garantizarle a él la modesta posesión del molino. Se resigna y pide a ver qué plata es la que saca porque le derriben el molino. Es decir, la primera causa de ineficiencia es la falta de... No, la falta de confianza es una palabra, es la desconfianza total. No hay confianza en eso. Si no hay confianza en eso de que el proceso sea más rápido, más oral, más corto, más deprisa, más ejecutivo, pues es música en los oídos, no tiene sentido. No vale la pena ni siquiera ponerse a hablar de eso, mientras no digo restablezcamos la confianza, sino empecemos a establecer la confianza. Porque el futuro tiene que ser el ver al juez, digo, no el aplicador del derecho objetivo, sino ver al juez como un tercero imparcial en el que yo veo el garante último de los derechos de las personas. La función del juez tiene que ser que si hay un sistema jurídico en el que se establecen una serie de mecanismos, una ley aprobada democráticamente, donde se establece un sistema de derechos de las personas, yo tengo que ver al juez como que es el garante último. A mí el administrador de turno me puede hacer lo que sea, pero tengo que tener confianza en que cuando llegue a un juez se garantizará la tutela de los derechos que me reconoce el sistema jurídico. En el camino ese que estoy diciendo hay que dar dos pasos. Un primer paso, el paso obvio, es establecer un sistema donde el sistema de nombramiento, de promoción, de ascensos, de funcionamiento, donde el apoderamiento que Napoleón hizo en su día se termine y se produzca un desapoderamiento de eso. Y aquí les recuerdo una cosa obvia: ningún titular del poder político renunciará voluntariamente a eso. Aquí el poder no lo suelta nadie. Recuerden ustedes, el poder no te lo regalan, el poder se conquista. Y consiguientemente, mientras se acepte pasivamente la situación esa como la lógica, como la normal, la ineficacia, la ineficiencia, la no sé cuánto, la del sistema, pues es una cosa que se perpetuará. No diré que será eterna, pero que se perpetuará, digamos, por ejemplo. Ese, digamos, es por un lado. Y por otro lado, tenemos que estar a lo que significa la concepción política. Quiero decir, por otro lado, tenemos que ver que el derecho no es la norma, la ley, la costumbre. El derecho en general, la fuente del derecho, no es un sistema para la conquista de una sociedad del futuro de contenido determinado.
El derecho se justifica desde que es libertad. El derecho sirve para asegurar a los ciudadanos un régimen de libertad. La libertad en este sentido no es una garantía, un medio, no es un instrumento. La libertad es el fin del sistema político y del sistema jurídico en cualquier país. Mientras entonces no veamos al juez como el garante de la libertad, mientras no lleguemos a ver eso, es decir, mientras no cambiemos la concepción política, mientras por un lado no fijemos la independencia real y mientras por el otro lado no veamos el sistema político todo él que sirve para la libertad, no para la justicia, ni la seguridad, ni la solidaridad, el fin es la libertad. Lo otro serán instrumentos o medios, pero sin libertad no hay ni solidaridad, ni justicia, ni nada. Y eso dejando a un lado que a la hora de definir qué es la justicia hay tantas opiniones, hay tantas como gente que opina, pero a la hora de definir la libertad no hay tantas diferencias. Quiero decir, libertad sabemos todos lo que es, justicia se discutirá, solidaridad se discutirá, pero libertad sabemos todo lo que es. El juez entonces es el garante de los derechos, es decir, el juez entonces es el garante de la libertad. Y mientras esa concepción no se llegue por los caminos, todos estaremos jugando. Mientras el juez no sienta el orgullo de la misión, mientras no se sienta, mientras siga pensando que es un funcionario, que está para resolver conflictos entre dos personas, mientras el juez no sienta el orgullo de la profesión, el que él está haciendo una cosa muy importante en esta vida, mientras no sienta eso, no saldremos de la ineficacia y de la cosa. Yo voy a acabar con dos versos, que si me achuchan mucho les digo de quién son, pero que preferiría dejarlo pasar. Los dos versos son estos: que la única, la última y primera para siempre es la palabra libertad. Muchas gracias por su atención.